De asistencia de los señores senadores. Con mucho gusto, señor presidente. Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 79 senadoras y senadores, señor presidente. En consecuencia, hay quórum. Se abre la sesión del jueves 8 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sí es aprobada, señor presidente. Siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su visita de trabajo al Reino Unido para tratar asuntos relacionados con la salud. Dos, de la Comisión de Desarrollo Regional, con la que remite su informe de actividades correspondientes al primer año y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, ambos de la 63ª legislatura. Una del senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite su informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura, y una de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la actual legislatura. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Compañeros senadores, les informo que la mesa directiva suscribió un acuerdo para incorporar una secretaria a la mesa directiva. Solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo del acuerdo. Único. Se designa secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para el segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia, está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si aprueban el acuerdo presentado. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se designa a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa como secretaria de la mesa directiva. Solicito a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa se sirva pasar al frente de este presidium para que rinda su protesta de ley. Sean tan amables de ponerse de pie. Ciudadana senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la mesa directiva del Senado de la República del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señora senadora. Siguiente asunto. Se recibieron oficios de la Secretaría de Desarrollo Social con los que remite una fe de ratas en la cifra del costo de la evaluación en materia del diseño del Programa de Fomento Económico Social 2016 y el informe final de la evaluación del diseño correspondiente P002, Programa de Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario,
la participación y la cohesión social 2015-2016. Y el anexo 3, formato de aspectos relevantes de la evaluación. Remítase dicha documentación a la Comisión de Desarrollo Social. Siguiente asunto. Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con su informe trimestral de actividades correspondiente al segundo trimestre de 2016. Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Siguiente asunto. Se recibió también un acuerdo de la Cámara de Diputados que exhorta a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil. Remítase dicho acuerdo a la Secretaría General de Servicios Administrativos. También se recibió de la Cámara de Diputados un oficio por el que se informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Asamblea ha quedado enterada. En el apartado de iniciativas tiene la palabra el senador López Brito. Por favor, tiene el uso de la palabra senador Francisco López Brito. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con base en nuestra normatividad, comparezco ante este pleno del Senado de la República para poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin y con el objetivo de incrementar el consumo de pescado en la población infantil mexicana bajo los siguientes considerandos. A nivel mundial, los problemas alimentarios han surgido como el resultado de una serie de transformaciones en los hábitos de consumo, la falta de actividad física y cuidados de la salud, que en conjunto revelan una transición en las prácticas de nutrición. Estos problemas alimentarios que van desde lo que son los contrastes entre la obesidad y el sobrepeso y la desnutrición y las graves secuelas. El poder alimentarse es sin lugar a dudas una necesidad elemental de los seres vivos y también un derecho fundamental de las personas. Sin embargo, en los últimos años ha quedado en claro que los métodos tradicionales de producción y distribución de alimentos traen aparejados diversos problemas sistémicos, lo cual ha propiciado que existan regiones con un alto índice de desnutrición infantil y otras donde la obesidad y el sobrepeso prevalecen. A nivel legislativo, se han realizado modificaciones relacionadas con la alimentación, específicamente el artículo 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se da el rango constitucional al derecho humano a la alimentación adecuada, responsabilizando al Estado de su protección y de garantizar el abasto suficiente, oportuno y equilibrado de los alimentos considerados como básicos. Por lo tanto, hablar del derecho humano a la alimentación adecuada es hablar de un derecho fundamental, pues en la medida en que una persona no es capaz de consumir los alimentos y el agua suficientes y adecuados y de calidad para el correcto funcionamiento de su ser físico y psíquico, es imposible que esté
en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demás derechos fundamentales. A pesar de estas regulaciones en México, casi 28 millones de personas carecían de acceso a la alimentación adecuada en el 2012, lo que representa un agravamiento de la situación si lo comparamos con los 23.8 millones de personas que padecían por esta carencia en 2008, lo cual indica un gran retroceso en el balance de las políticas públicas establecidas que aún a este año no han podido ser debidamente superados. Desarrollar un enfoque de alimentación adecuada debe ser urgente para el Estado mexicano, pues con ello se lograrán prevenir la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, tales como la diabetes, la hipertensión, nefropatías y el cáncer en los próximos años, que son también secuelas de una mala alimentación. México ha tenido una participación activa en diversos tratados internacionales para lograr aminorar las consecuencias de los malos hábitos alimentarios, ya sea a través de instrumentos jurídicos internacionales que regulan el derecho humano a la alimentación adecuada, pero estos esfuerzos no han sido todavía suficientes, pues el número de casos sigue a la alza. Quiero compartir con ustedes un muy claro trabajo que se ha hecho con niños y niñas de escuelas públicas en ciertas poblaciones del estado de Jalisco. Son escuelas con programas de tiempo completo y por lo tanto la alimentación escolar ahí se les proporciona, donde se les hizo un estudio de colesterol y triglicéridos y, oh sorpresa, la mayor parte de los niños manifestaban cifras de colesterol y triglicéridos propias de un adulto. Es decir, ya desde los niños, desde la niñez, por precisamente malos hábitos alimenticios, estamos ya teniendo problemas de dislipidemias que son precursores pues de todas estas enfermedades. Pero ahí se encontró la solución. Y la solución, fíjese, bien práctica fue agregar a la alimentación escolar 2 veces por semana pescado. Y al cabo de un tiempo, los exámenes en triglicéridos y colesterol volvieron a la normalidad de lo que debe tener ya la población infantil. Pero además de esto, otra situación importante. Estos niños tenían problemas en lo que era el rendimiento escolar. Sus calificaciones iban a la baja. A raíz de que se les proporcionó pescado 2 veces a la semana, el rendimiento escolar y las calificaciones fueron mejores. Mejor prueba que esta no la podemos encontrar. La población mexicana nunca ha consumido tanto pescado ni dependido tanto del sector de la pesca y la acuacultura para su nutrición. Por tal motivo, es momento de incrementar la demanda y el consumo de pescado y mariscos y disminuir la cantidad de personas aquejadas por el hambre y la malnutrición. Cada vez son más evidentes los beneficios de consumir pescado y marisco, entre los cuales se encuentra la vía del consumo, en la que el consumo directo de pescado incrementa la ingesta de micronutrientes y aceites omega 3 y la vía de los ingresos en efectivo en lo que respecta a la comercialización del pescado, que contribuye al aumento de la distribución del producto y a las economías de escala y al mayor consumo general de alimentos. Es decir, los pescadores, sobre todo los de baja escala, con esta iniciativa se verían también beneficiados. En México, la orientación alimentaria se encuentra contemplada dentro de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la cual contiene las leyes, normas, lineamientos e instrumentos de planeación que dan fundamento legal a la asistencia social y a la salud de la población, instrumento que debe ser revisado a fin de que se incluya a los pescados y mariscos como productos indispensables dentro de la dieta y como promotores de la salud de la población, pero no siempre son aplicables estos conceptos, motivo por el cual es necesario empezar a implementar medidas desde el punto de vista legal que permitan
una mejor alimentación y más variada a los niños mexicanos, para lo cual es necesario incrementar políticas públicas que promuevan el consumo de pescados y mariscos a fin de ampliar las opciones alimentarias de la sociedad, desarrollar la economía de los pescadores mexicanos y crear alianzas para que estos productos sean posicionados en la dieta de los mexicanos y en especial de las niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de incrementar el consumo de pescado en la población mexicana. Artículo primero, se reforma la fracción novena del artículo 7 y la fracción 17 del artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para agregar, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, niños y adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticio responsable. Luego, así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario. Artículo segundo, se reforma el segundo párrafo de la fracción primero del artículo 103 y fracción tercera del 109, ambos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para agregar: incluidas las políticas de adquisición de productos, las normas para la elaboración de los alimentos, entre otros. Artículo tercero, se reforma la fracción primera del artículo 2 y la fracción 33ª del artículo 8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, para agregar el tema de son principios de la misma, se agrega alimentación. Artículo 8, se agrega adquisición, y en el artículo cuarto se adiciona la fracción cuarta del 36 bis de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Sector Público, para agregar: a través de programas preferenciales de abasto local, y a quien compruebe el mayor desarrollo económico, ambiental y social de una región con licitación, solicitando a la directiva que en el diario de los debates se publique el texto íntegro de mi iniciativa. Es como las someto a su consideración y les doy las gracias. Con permiso. Gracias a usted, senador López Brito, y así se hará. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, y sonido, por favor, en el lugar de la senadora Calderón, por favor. Gracias, presidente. Pedirle al senador ponente que me permita suscribir la iniciativa con él. Senador López Brito, adelante. Senadora María Elena Barrera y senador Santana para el mismo propósito. Muy bien. Y los que deseen pueden firmarla también, si así lo desea el senador López Brito. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 25 y 47 bis a la Ley de Coordinación Fiscal. Tiene el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, llego a esta tribuna a hacer un planteamiento que es eminentemente del Senado. Es un tema que implica un problema que tenemos entre entidades de la Federación, y por eso solicito de manera especial la atención de senadoras y senadores de los estados de Baja California, de Sonora, de Coahuila,
de Nuevo León, de Tamaulipas y obviamente de Chihuahua. Tenemos un serio conflicto entre nuestras entidades porque desde 1944 se firmó entre México y Estados Unidos un tratado internacional de límites y aguas. En virtud de este tratado, México se obliga a entregar de los afluentes mexicanos del río Bravo 432 millones de metros cúbicos de agua anuales, contabilizados en promedio en ciclos de 5 años. A cambio, México recibe de los Estados Unidos, procedentes de la cuenca del río Colorado, que desemboca en Baja California, la cantidad de 1.850 millones de metros cúbicos, también anuales, en ciclos de 5 años. Esto tiene un sentido de manejo del agua de las cuencas binacionales. Sin embargo, tiene algunas acotaciones que tengo que señalar porque es una injusticia el que se haga el manejo del agua sin la consideración a los habitantes de los estados de donde procede, bajo el argumento de que el agua es un recurso nacional. Y lo aceptamos y lo reconocemos. El agua es un recurso nacional, es de la nación, pero no es del gobierno federal. Y no es tampoco para favorecer a un estado o a dos en detrimento de uno, de dos o de tres. Es el caso de los estados de Chihuahua, que aporta desde el río Conchos el 49% del agua que anualmente se ha entregado durante 72 años a los Estados Unidos. Por otra parte, el estado de Coahuila, por el río Salado, entrega el 25% aproximadamente. Y los estados de Nuevo León y Tamaulipas, otro 25%, considerando los afluentes como los establece el Tratado Internacional del Arroyo de las Vacas, el río San Diego, el río Escondido y el río Salado, además del Conchos ya mencionado. Esto para que se entregue agua a Baja California y a Sonora desde el río Colorado. Está bien, la República tiene de esta manera un acuerdo y un equilibrio de las cuencas binacionales para tener seguridad en el uso del agua en los estados implicados en estas cuencas. Pero no es justo, no es equitativo, porque a Chihuahua desde 1944 se le ha obligado a entregar recurso hidráulico en la mayor cantidad de lo que tiene el tratado, sin que haya tenido a cambio absolutamente ninguna compensación. El tratado establece que se construirán presas a partir de lo que establece el tratado sobre el río Bravo, y por esta razón se hicieron las presas Falcón y de la Amistad. Antes Estados Unidos, en Nuevo México, hizo las presas de El Caballo y el Elefante sobre el río Bravo. ¿A qué viene esta iniciativa? Esta iniciativa viene a buscar una compensación de la injusticia implícita en lo que es el acuerdo federal
válido, pero en el pacto federal inválido, porque en el pacto federal no se le reconoce absolutamente nada al estado de Chihuahua, como tampoco a Coahuila, a Nuevo León y a Tamaulipas, por las entregas de agua que hacen, que implican un sacrificio de sus recursos naturales que no pueden ser utilizados por sus habitantes. En el caso de Chihuahua, un estado árido, seco, tan seco que la etimología de la palabra Chihuahua en rarámuri quiere decir lugar seco y arenoso. No es posible que, siendo un desierto, exporte agua a los Estados Unidos. Por esta razón, traigo a colación algo que, siendo nacional, siendo de la nación, le reconoce a los estados una compensación por la procedencia territorial de esos recursos, y me refiero al petróleo. El petróleo, siendo de la nación, tiene para los estados petroleros, ha tenido siempre fondos que se entregan desde el erario federal a los estados petroleros. El caso de la capital de la República tiene un fondo de capitalidad porque le da servicios al resto de las entidades federativas. Si tenemos estos fondos que compensan daños, perjuicios o aportaciones de estas entidades, ¿por qué los estados que aportan agua no están teniendo ninguna compensación? Y esta iniciativa a lo que viene es a pedir que en la Ley de Coordinación Fiscal se establezca un fondo con el cual se construya infraestructura hidroagrícola en el estado de Chihuahua, y que esta infraestructura permita eficientar el agua restante de la que se entrega a los Estados Unidos. Es decir, el río Conchos entrega 2/3 de su caudal a los Estados Unidos, 1/3, y los 2/3 que le quedan al estado de Chihuahua se harían eficientes con ingeniería hidráulica, con infraestructura, con equipo, para que de esa manera la pérdida de agua del estado de Chihuahua por la entrega a los Estados Unidos se compense con mayor eficiencia en el uso de los 2/3 que le quedan. Esto, pues, sé que corresponde a la Cámara de Diputados el establecer esto en el presupuesto, pero corresponde a este Senado el dirimir la diferencia que tenemos entre las entidades fronterizas que están en estas cuencas. El fondo se establece considerando que en 300 ciudades un estudio arroja el precio de $1.98 por metro cúbico. Considerando este precio, solamente hemos estimado 15 centavos de dólar para los 230 millones de metros cúbicos que Chihuahua aporta anualmente. Considerando el tipo de cambio, estamos solicitando se haga la entrega de una cantidad de 600 millones de pesos anuales para que en este fondo se vaya construyendo infraestructura hidráulica que permita la eficiencia en los restantes 2/3 del agua que le quedan al estado de Chihuahua. Sé que no es fácil por las condiciones económicas que se presentan con estrecheces en estos años.
pero nunca ha habido abundancia de recursos. Nunca ha tenido Chihuahua agua sobrante y Chihuahua siempre ha entregado el agua, inclusive abriendo la compuerta de sus presas, presas que se hicieron con proyectos desde don Porfirio Díaz y que están desde antes de 1944 y que se hicieron para la irrigación de tierras del estado de Chihuahua. Es el caso de las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, que se hicieron para irrigación en Chihuahua, pero que luego, en virtud del tratado, con frecuencia tienen que abrir sus compuertas para cumplir con la cuota de entrega a los Estados Unidos. Esta es, pues, en resumen, la iniciativa que he presentado y solicito lo mismo a los petroleros que a los campesinos, que a los que lejos en Tabasco, lejos en Veracruz, no saben lo que son las estrecheces, la sequía y las limitaciones del agua, pero que saben bien lo que es un pacto federal y lo que es el trato equitativo que debemos dispensarnos entre los estados de la Unión. Agradezco a todas y a todos ustedes la atención que me han prestado y más les agradecerá el estado de Chihuahua el que se apoye a esta iniciativa para que en su momento desde el Congreso de la Unión se aporten los elementos que le den una compensación a los habitantes del estado de Chihuahua y en su momento y a partir de este caso y de esta iniciativa que se replique también para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y parte de Durango, que en el norte tiene el nacimiento del río Conchos, que es afluente y aportante del río Bravo y de aguas para los Estados Unidos en virtud de este tratado. Muchas gracias y sí, a sus órdenes. Gracias, permítame un momento. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senadora Beristain? En primer lugar, felicitar al senador Patricio Martínez porque es realmente importantísimo lo que él está mencionando. El tema del agua en el norte del país está llegando a un punto muy delicado. Y ahora entiendo por qué lo quieren tanto ahí en el norte de la República, porque él está tocando el tema más importante que puede haber en este momento en la agenda de trabajo de las y los mexicanos, el agua. Y el agua en Chihuahua, para los chihuahuenses y para los estados vecinos de Chihuahua, es importantísima. Yo, mis respetos para Patricio y creo que todos debemos de firmar esta iniciativa y todos debemos apoyarlo. Es muy puntual lo que él describió aquí y me parece que los diputados también tienen que sensibilizarse y apoyar este tema porque Chihuahua, los chihuahuenses y todos nuestros habitantes del norte de la República se merecen esta importantísima iniciativa que Patricio está planteando hoy día. Muchas felicidades, compañero. Sí, me quiero adherir. Gracias, senadora. También está solicitando el uso de la palabra la senadora Silvia Martínez, por favor. Pues nomás pedirle al senador Patricio Martínez si me deja suscribirme a su iniciativa, que me encantó y te felicito. Gracias. También, gracias. La senadora Mariana, con el mismo objeto, senadora González del Campo, muy bien. La senadora Andrea también, muy bien. La senadora Hilda Flores, la senadora Margarita Flores, muy bien. Le pediría entonces el senador Cárdenas, muy bien, el senador Mayams. Le pediría a todos los senadores que están interesados simplemente que la Secretaría tome nota de todos ellos. Muy bien. La senadora también, muy bien. Silvia Garza, muy bien. Gracias, senador, muy amable. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida tiene la palabra la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 69 constitucional. Con su venia, presidenta. México padece una crisis institucional. Para el actual gobierno federal, se trata solo de una crisis de percepciones.
Para la mayoría de las y los mexicanos se trata de una crisis generalizada por la decepción, la falta de resultados tangibles a 4 años de gobierno y el pacto de impunidad que a su vez genera una crisis de confianza. En medio de esta crisis, el cuarto informe de gobierno derivó en la peor caricatura de una ceremonia republicana. En México hemos pasado del culto al presidencialismo al culto a la frivolidad. Pasamos del monólogo del Ejecutivo ante el Congreso que prevaleció hasta 1997 a la ausencia de diálogo que dominó hasta 2008, al monólogo televisivamente controlado como lo observamos este 2016 con el cuarto informe de gobierno. La intención deliberada de evitar el debate entre poderes de la Unión, el cuestionamiento ante la falta de resultados y la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal nos ha llevado a la situación actual. El informe presidencial no es una institución obsoleta, creada por casualidad, es la esencia de la convivencia republicana entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Así se pensó desde la Constitución de 1857. No podemos olvidar que al término de la dictadura porfirista fue durante el informe presidencial que el senador Belisario Domínguez impugnó al gobierno espurio y fue asesinado por esta osadía. El artículo 69 constitucional, pieza clave que definió el formato del informe presidencial, vivió 4 modificaciones importantes después de la Constitución de 1917. En 1923, tras la Revolución Constitucionalista triunfante. En 1986, en pleno ascenso de la tecnocracia que domina el Ejecutivo Federal desde entonces. En 2008, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió eliminar la obligatoriedad de que el presidente de la República presente ante el Congreso el informe, y en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien optó en sus primeros 3 años por organizar una ceremonia paralela a la sesión de apertura de sesiones del Congreso, realizada en Palacio Nacional con sus invitados y con absoluto control del guión. Estos han sido los cambios legales que respondieron a coyunturas políticas específicas. Fue hasta la presidencia de Ernesto Zedillo que se modificó el formato del informe para intentar un auténtico ejercicio de diálogo entre poderes. En 1997, el político opositor, el entonces diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, respondió al informe presidencial. El tribuno, el mismo que por primera vez interpeló en público al presidente Miguel de la Madrid en su informe presidencial de 1986, advirtió: el informe presidencial encarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de los mexicanos. Es condensación de historia. Aquí desembocan y toman nuevo cauce luchas perseverantes y aún sacrificios en contra del poder absoluto, de sus arrogancias y sus excesos, y a favor de la libertad y la dignidad de nuestros compatriotas. Aquí se reafirma la esperanza de un cambio pacífico y profundo que nos conduzca por la continuidad del esfuerzo emancipador a la instauración de una república justa y soberana. Esa república justa y soberana es la que nosotros aún estamos esperando. En contra de esa aspiración, la república ha retrocedido a una autocracia iletrada. Por esa razón, consideramos indispensable retomar la esencia política, jurídica e histórica del informe presidencial.
La iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional que a continuación presento tiene las siguientes características. 1. El informe deberá ser presentado por el presidente de la República en la apertura de sesiones de cada año del Congreso de la Unión. Cada grupo parlamentario fijará una posición en la misma sesión y el titular del Ejecutivo Federal deberá dar un mensaje al Congreso y responder los cuestionamientos que le formulen los grupos parlamentarios. Para vincular una mayor responsabilidad de los resultados que se informen, el Ejecutivo Federal comparecerá para rendir cuentas del estado que guarda la Administración Pública Federal bajo protesta de decir verdad. 2. El análisis del informe se realizará en 2 etapas. La mesa de trabajo en comisiones, donde se harán todas las observaciones al informe, y las sesiones de análisis del informe con la presencia permanente, ya sea del propio presidente y o de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, donde se pueda generar un debate con los responsables de cada dependencia del Ejecutivo. 3. Por último, se realizará una labor de seguimiento al informe. Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a dar seguimiento a las observaciones realizadas. La semana previa se realizó el debate sobre el formato del informe del Ejecutivo. Invito a que analicemos las propuestas y la experiencia comparada en distintas naciones. Es necesario impulsar nuevas formas de contrapeso entre poderes, senadoras y senadores. Es necesario que el Congreso se convierta en un verdadero control democrático al poder del Ejecutivo. Tomemos una decisión sobre este tema. De esta manera estaremos evitando el culto a la personalidad, superaremos el culto a la frivolidad y sembraremos el culto al diálogo y a la verdadera rendición de cuentas, algo que tanto le hace falta a este país. Ojalá tengan a bien ustedes de aprobar la presente iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Se concede ahora la palabra al senador Jesús Casillas Romero, del Grupo del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la protección a los consumidores es un derecho fundamental en rasgo constitucional de conformidad a lo que establece el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Desde su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y desde entonces prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual corresponde a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado. Para lograr ese objetivo, es necesario promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Con ello, restablecer el equilibrio contractual que debe existir entre las partes en la relación de consumo y que muchas veces se rompe por la superioridad del profesional, que en el plano técnico y económico tiene condiciones y conocimientos mucho más amplios de los que tiene el consumidor. Cabe destacar que desde la década de los 80
los avances en materia de protección y defensa de los consumidores obtuvieron un gran desarrollo cuando las Naciones Unidas aprobó las directrices para la protección de los consumidores en el ámbito internacional. Esas directrices, adoptadas por la ONU en 1985, y han actuado como referente internacional, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales en su protección. En síntesis, las directrices han sido traducidas en claros derechos de los consumidores como los siguientes: derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, derecho a la seguridad, derecho a ser informado o a ser informada, derecho a elegir, derecho a ser escuchado o a ser escuchada, derecho a la reparación, derecho a la educación de los consumidores y derecho a un ambiente medio sano. Por lo que respecta al derecho de ser informado, este se encuentra en una protección que va en dos sentidos. Ya desde el derecho de contar con información veraz y exacta sobre los bienes y servicios del mercado, como también a no ser objeto de información abusiva, engañosa o que induzca al error. Sobre este tenor, el tópico de la información es de mencionar que, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección a tales derechos podrá hacer referencia a los productos, marcas, servicios, empresas o en forma específica como resultado de permanentes y estudios técnicos objetivos a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para el reconocimiento de estos. Sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, esa información no podrá ser utilizada por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales. Así, por una parte, se hace patente la necesidad de proporcionar la información al consumidor y dar publicidad a las investigaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, mientras que al mismo tiempo se inhibe para que sea a través de mismos actores del mercado, en este caso los proveedores de bienes y servicios. Esta disposición tuvo cierta lógica, pues la intención fue evitar que la información pueda ser manipulada con fines comerciales para proteger al consumidor. Sin embargo, también es de reflexionar que esta disposición causa más perjuicio que beneficio, pues no distingue en ningún momento si la divulgación de la información de referencia puede ser de manera exacta, esto es, sin manipulación ni engaño, así como sin abuso ni que induzca al error. Así, la información que de hecho debe publicar Profeco es difundida sin manipulación alguna, lo cual no afectaría a los intereses de los consumidores. Por el contrario, su mayor divulgación aportaría mayor posibilidades de que la misma llegase a los consumidores acorde con el objetivo de las publicaciones de Profeco en términos del primer párrafo del artículo 44 invocado. ¿Qué les quiero decir con esto? Seguramente alguien de nosotros, seguramente todos nosotros, en alguna ocasión hemos podido tener acceso a revisar la revista del consumidor. Ahí en esa revista podemos ver cómo se hace una serie de análisis y de estudios y de comparaciones de ciertos artículos que, de acuerdo a los especialistas de Profeco, emiten los estudios y se publican en la revista. Inclusive, hay algún programa por parte de Profeco de televisión que desafortunadamente ese programa, a mí me ha tocado verlo a las 2 de la mañana en una noche de insomnio, me toca verlo y vamos a ver ahí cómo se hacen comparaciones de productos entre un jabón y otro, entre una tela y otro, y esa información que al final le da luz al consumidor para tomar una decisión de cuál artículo le conviene más en razón de precio, en razón de calidad, en razón de beneficio, pues resulta que no puede ser adoptada esos estudios por los proveedores. Es decir, esa información que queda exclusivamente en posesión y en capacidad de publicar a través de la revista del consumidor o a través de los programas de televisión, estos que salen altas horas de la noche, el proveedor no las puede utilizar. Lo que estamos planteando es que si ya hay un estudio, si ya hay una referencia, si ya hay técnicos, especialistas que realizaron los estudios de los productos y esto les sirve al consumidor, pues
considero yo, y ese es el objetivo de esta iniciativa, que el proveedor lo pueda hacer público a través de otros medios de difusión. Si hay un proveedor el producto, vaya la redundancia, el producto que presenta reúne las características de calidad, de buen precio, pues que tenga y además está avalado por un estudio de Profeco, pues que tenga la posibilidad de hacerlo público, porque actualmente la propia Ley Federal del Consumidor lo prohíbe. Por eso es que estamos proponiendo esta reforma al artículo 45. En este caso, la iniciativa de decreto consiste en lo siguiente. Se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para fomentar mayor información en favor de los consumidores sobre bienes y servicios. Artículo único, se reforma el artículo 44, que la letra dice: la Procuraduría podrá hacer referencia a productos, marcas, servicios o empresas en forma específica, como resultado de investigaciones permanentes, técnicas, objetivas, a efecto de orientar y proteger el interés de los consumidores y publicar periódicamente dichos resultados para el conocimiento de los consumidores. Los resultados de las investigaciones, encuestas, monitoreos publicados por la Procuraduría podrán ser utilizados por las empresas o proveedores con fines publicitarios o comerciales, siempre y cuando no sean utilizados de manera engañosa, abusiva o puedan inducir al error. Es decir, estamos también previendo la posibilidad que algún proveedor pues pretenda, a través de estos estudios, intentar engañar al consumidor. Creo que es un artículo congruente, es un artículo en favor de los consumidores, es un artículo que le va a permitir a quienes de alguna manera tenemos la posibilidad de consumir un bien y servicio, tener la posibilidad de acceder a ellos a través de esta información que está avalada por especialistas de la Profeco. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias por su atención. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. La senadora Margarita Flores, ¿con qué objeto? Para pedirle al senador Casillas, si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias, senador Casillas. Por favor, gracias. Gracias. Muy bien. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Culiacán AC, del estado de Sinaloa, invitadas por el senador Aarón Irizar López. Agradecemos su visita en el Senado de la República. Sean ustedes bienvenidas. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 constitucional y 6 iniciativas más que ha solicitado se hagan en un mismo turno. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Buena tarde a todos. Miren, estoy presentando, y voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer un resumen muy breve de estas 7 iniciativas que pretenden reformar la Constitución y algunas leyes secundarias. En primer lugar, presento iniciativa para reformar el artículo 71 constitucional a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda presentar iniciativas de reforma de ley, iniciativas legales, solamente relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y también relacionadas con la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, por considerar que es obviamente de su ámbito de interés. En segundo término, estoy presentando una iniciativa muy en consonancia con lo que presenta la compañera Dolores Padierna, iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional, a fin de que el presidente de la República no solamente cumpla entregando su informe o mandando su informe el día de la apertura de los trabajos de los periodos del primer periodo ordinario de sesiones al Congreso de la Unión, sino que personalmente asista, lo entregue, se quede y presencie el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios y terminando estos, él emite un mensaje y responda a los cuestionamientos que los grupos parlamentarios hayan formulado. Si bien no queremos el día del presidente, tampoco queremos un presidente ausente.
La colaboración, respeto entre los poderes de la Unión pasa porque haya un diálogo constructivo y no meramente la glosa a través de sus secretarios de Estado. Tercero, estoy presentando una iniciativa de reforma del artículo 160 del Código Penal Federal para castigar a quienes utilicen instrumentos, juguetes que simulen ser armas de fuego sin serlo y que con eso estén cometiendo un delito. Entonces, con esto se aplicaría desde 1/3 hasta la mitad de la pena correspondiente al delito de que se trate por la utilización de estos instrumentos, objetos o juguetes. Cuarto lugar, estoy presentando una iniciativa de reforma al artículo 214, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, a efecto de que ninguna iniciativa, minuta o proyecto que se tenga en manos de ninguna de las comisiones, con sus plazos y sus prórrogas, exceda de 365 días. Si cualquier documento no se dictamina, cuando mucho en 365 días, se tiene que tener por desechado. Y ya basta de tener aquí en la congeladora cualquier cantidad de minutas, iniciativas o proyectos que simplemente se están archivando y empolvando y engrosando aquí la tarea legislativa. Quinto lugar, estoy planteando una iniciativa al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que este Senado de la República no solamente intervenga en la ley de ingresos de la Federación, sino que también participe en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. La verdad es que hay una gran asimetría, por un lado, en que nosotros tenemos que ver con los ingresos de la Federación, sean tributarios o no tributarios, deuda, etcétera. Y no obstante que nosotros somos los representantes de las entidades de los estados de la República en el Pacto Federal, no podemos opinar a dónde se va a dirigir ese dinero que se aprobó en la Ley de Ingresos. De tal manera que estoy proponiendo que en el artículo 73 diga que el Congreso, las dos cámaras del Congreso, diputados y senadores, no solamente vean Ley de Ingresos, sino también ambas tengan que aprobar una nueva considerada como Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. Sexto lugar, estoy planteando una reforma al artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que evitemos esta figura con la que algunos mañosos se sirven de dos candidaturas a la vez para que o entran por el principio de mayoría relativa como diputado o senador, ¿sí?, o entran por la vía de la representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales. Qué cómoda posición. Si no me lo da el voto popular, entonces estoy en la lista en los primeros lugares y a chaleco entro al Congreso. Entonces, que se evite esto. O estás por una fórmula o estás por la otra fórmula. Y por último, estoy presentando una propuesta, una iniciativa de reforma al artículo 189 del Código Penal Federal, a efecto de que se considere como delito grave cualquier atentado a familiares de personal que trabaje para instituciones de seguridad pública, parentesco hasta el segundo grado. ¿Por qué? Porque parte de las amenazas que está recibiendo el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, en general de las instituciones de seguridad pública, es plata o plomo. Y si no es a ti, es a tu familia. Entonces, que esto se considere como un delito grave en parentesco hasta el segundo grado cuando se atente contra familiares de personal que esté trabajando relacionado con instituciones de seguridad pública. Espero contar con el apoyo de todos ustedes para esta batería de iniciativas y por su atención. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca. La senadora Gómez del Campo, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidenta. Para sumarme, si no tiene inconveniente, el senador Lozano a este paquete de iniciativas. Gracias, senadora. ¿El senador Flores? A propósito. Muy bien. Senador Lozano, ¿está de acuerdo? Por supuesto que sí. Encantada. Sí, el senador. Muy bien, también el senador Luis Humberto Fernández. A continuación, bien, el mismo procedimiento anterior, le pediría a los senadores que estén de acuerdo en sumarse a la iniciativa del senador Lozano, sirvan manifestarlo levantando la mano para que la Secretaría tome nota de ello. Muy bien, de nada.
Tiene ahora la palabra el senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 constitucional. Con el permiso de la presidencia, y saludo respetuosamente a las mujeres empresarias de Sinaloa que hoy se encuentran presentes en el desarrollo de esta sesión de pleno. Y en virtud de que en el orden del día de esta sesión están debidamente registradas 4 iniciativas con proyecto de decreto firmadas por el de la voz, solicito se me permita presentarlas en este solo acto con el propósito de que las mismas se turnen a las comisiones correspondientes y se inicie su análisis y discusión. Compañeros legisladores, la primera de ellas es una modificación al artículo 16 constitucional que contempla la figura del arraigo. Esta figura del arraigo es claramente violatoria de la presunción de inocencia y resulta muy lamentable que se encuentre en el texto constitucional. El arraigo, todos lo sabemos, es una forma de detención arbitraria que contraviene las garantías y los principios de un sistema penal garantista, además de violentar los derechos humanos de las personas. Por eso los invito a que me acompañen a que eliminemos la figura del arraigo de nuestro texto constitucional. Con ello, protegeremos los derechos de todos los mexicanos, además de que promoveremos que se busquen medidas alternativas en la investigación penal, que se acabe la discusión de si el poder